Muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes, con ustedes el pastor Cali Conejo, un poderoso tiempo de palabra, un poderoso tiempo de oración, como, como es de costumbre todos los jueves. Primero la adoración y luego lo que es el tiempo de palabra. Nos encontramos completamente en vivo y en directo desde Heredia, Costa Rica. Esto es para la comunidad cristiana Hijos del Rey. Y prepara tu corazón para un poderoso tiempo, que estoy seguro de que Dios va a hacer algo impresionante, va a hacer algo impactante en esta hora. Solamente disponer el corazón. Número uno, quitar toda distracción, quitar todo argumento humano, quitar todo lo que se quiera interponer a lo que quiera robar la bendición en esta hora y comenzar a disponerse. Diga conmigo, es necesario disponernos. Y no permita que Satanás a usted le robe la bendición, no permita que le robe el enfoque, no permita que lo distraiga, ¿no? Independientemente de lo que estemos viviendo o atravesando, hoy tenemos que concentrarnos y conectarnos, en la palabra, conectarnos con el Espíritu, con Dios a través de la palabra. Después de un tiempo de adoración y alabanza, allá donde nuestros amigos Brad y Douglas, vamos a un tiempo de palabra, pero antes quiero orar y quiero pedirle a usted que comparta la transmisión, que lo comparta, que comente, que nos deje sus comentarios, si tiene peticiones de oración, si le gustaría que oráramos en alguna área. Estamos saliendo también por Radio Hijos del Rey, Radio Vida. Estamos saliendo a través de mi página PR Cali Conejo y estamos saliendo a través de la página de Hijos del Rey. Posteriormente se va a estar retransmitiendo en las diferentes redes y plataformas y estamos completamente en vivo al ser hoy jueves 19 del año 2025, hora 7:30 p.m. Solo me indican si se escucha bien, si se ve bien y vamos a orar antes de dar tiempo a un inicio poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, creyendo y confiando, Señor Dios, de que tú tienes el control. Diga conmigo, Dios tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dios nunca ha perdido el control. Y en sus propósitos divinos nos encontramos todos. En el propósito de Dios y en el diseño de Dios nos encontramos. Independientemente de la circunstancia, el problema, la crisis, la situación que estemos atravesando, si le permitimos que sea el Señor tomando el control de nuestra vida, decía el salmista, ¿de quién temeré? ¿De quién ha de atemorizarme? Simple y sencillamente es dejar que Jesucristo se monta o se suba a mi barca y comience a pelear por mí y por usted. Que Él comience a entregarnos las grandes victorias, las grandes batallas en el nombre poderoso de Jesús. Que Él comience a levantar bandera a favor mío y a favor suyo. Que Él sea levantando estandarte. Diga conmigo, en esta hora Dios levantará estandarte, levantará bandera. La palabra de Dios dice que Satanás se levantará como un río, pero que confiemos que el Espíritu de Dios levanta bandera a favor tuyo y a favor mío. Pastor, me siento cansado, me siento débil, me siento sin fuerzas, me siento sin ánimo, me siento sin ganas de seguir, me siento sin ganas de luchar. Pues déjame decirte, no renuncies ahora que estás más cerca que ayer. Hoy diste un paso importante y estás más cerca del milagro, de la bendición, del propósito, más cerca que ayer. Diga conmigo, hoy estoy más cerca que ayer. Es imposible, no cabe mencionar la palabra renunciar o retroceder, porque el apóstol Pablo dice, nosotros no somos de los que retrocedemos o de los que abandonamos. Nosotros somos de los que conquistamos, nosotros somos de los que arrebatamos las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Nosotros somos de los que avanzamos, no somos de los que retrocedemos. Diga conmigo, yo soy de los que avanzo hacia la meta, hacia el propósito, hacia lo que Dios tiene para mí. Yo soy de los que pelean por sus bendiciones. Bendiciones, doña Miriam, gracias por dejarnos ahí su reporte. Bendiciones, doña Miriam Fernández, que Dios le bendiga a usted y a su casa poderosamente. Comparta la transmisión, por favor, y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar en esta hora a través de su palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y si yo pudiera ponerle un título a esta enseñanza, yo le pondría
No te dejes amedrentar por los gigantes. No te dejes apantallar por las circunstancias que golpean el día a día nuestra vida. No te dejes intimidar por Satanás. No te dejes apantallar por aquello que quiere venir a robarte, que quiere venir a encasillarte, a encuevarte. No dejes que Satanás te siga intimidando. Y dice la poderosa palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 32. Y vamos a leer, después entramos en contexto para entender lo que vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Amén. Y David respondió, Primera de Samuel, capítulo 17, verso 34, respondió David a Saúl: tu siervo era, subraya ahí, él dice era. Diga conmigo, era. Wow, eso me impacta poderosamente, porque él dice: tu siervo era pastor de las ovejas, dice, de su padre. Y cuando venía un león o un oso, yo lo tomaba, un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si éste se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese oso o fuese león, tu siervo siempre lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de ese filisteo. Y dijo Saúl: ve, y Jehová esté contigo. Si hay algo que me llama poderosamente la atención, iglesia, son dos puntos a tocar, o dos o más puntos. Número uno, y es que entramos en contexto para entender lo que acabamos de leer. Por ahí está el pastor, por ahí está Diego, Dieguito, bendiciones, Dieguito del Ministerio Su Gracia a mí, pastor Carlos Vindas, mi pastor. Y es que estaba aconteciendo algo interesante. Dice que el pueblo de Israel se encontraba en medio de una crucijada, se encontraba en medio de un fuego cruzado, se encontraba en medio de la toma de decisiones. Los filisteos al frente, Israel frente a frente, pero los filisteos tenían un arma poderosa que se llamaba un paladín de Gad. Dice que medía aproximadamente casi 3 metros de altura y era el arma secreta que tenían el enemigo del pueblo del Señor para amedrentar a los hijos de Dios. Dice que cuando un valeroso, un valiente se levantaba del pueblo de Israel y quería pelear, quería luchar, dice que inmediatamente salía aquel hombre gigante y quería amedrentar con sus vestiduras, con su armadura, con su casco, con su coraza, con su fuerza y con su experiencia, y venían a amedrentar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se dejaban amedrentar. Ojo acá, el pueblo de Israel se dejaban apantallar y retrocedían inmediatamente. Ni siquiera hacían el intento de cómo luchar, cómo ver o buscar la manera de cómo botar a este gigante. Por ahí está Nelson. Dios le continúe bendiciendo a Nelson Durán. Muchas bendiciones, amado amigo del Señor. Comparta la transmisión, por favor. Déjenos sus peticiones de oración. Estamos también en Radio Vida. Estamos a través de mi página de PR Cali Conejo y estamos en vivo y en directo. Hijos del Rey, Comunidad Cristiana. Y dice que el pueblo de Israel se encontraba en medio de una confusión. Dime. Por ahí está Catherine Chávez, Denis Montoya, Lourdes Roca, Ana Marcela Chacón, Roberto Hernández. Amén. Por ahí muchísimos amados del Señor que tal vez no me salen acá, pero mi esposa me está pasando los reportes. Está Catherine Chávez, está por ahí Roberto Hernández, está muchísimos amados.
Diego Toya, sí, ya lo saludé por ahí. Anita también por ahí está conectada. Y dice que el pueblo se dejaba amedrentar. Y dice que así hacía esto durante días y días. Y el pueblo de Israel retrocedían. Cada vez que ellos querían conquistar algo, cada vez que ellos deseaban o anhelaban conquistar algo, Satanás lanzaba su arma secreta. Lo que él sabía que ya le había dado resultado por muchos días. Ojo acá, iglesia, yo no sé a quién está hablando el Señor. Lo que ya Satanás sabía que le había hecho efecto, le había servido para apantallar a los hijos de Dios, lo seguiría usando una y otra vez. Yo no sé cuántos están conmigo en esta hora. Yo no sé si usted está conectado conmigo en la enseñanza en esta hora, pero dice que el pueblo retrocedía. Pues resulta que un jovencito un día, no un jovencito cualquiera, sino un jovencito ungido. ¿Quién era, pastor? Era un joven ungido, era un joven escogido por la gracia de Dios, era un guerrero que Dios había llenado y lo había escogido días antes o meses antes precisamente para eso, para derrotar gigantes. Yo no sé cuántos son escogidos por Dios acá. Yo me siento un escogido de parte de Dios. Yo sé que usted me está viendo, usted es una escogida de parte de Dios. Usted es un escogido por Dios. Y si Dios te escogió, si Dios te eligió, es porque Dios sabía perfectamente que tú eras capaz de derribar cualquier gigante que se te levantara en el camino. Llámese como se llame ese gigante, dice que Dios te escogió porque Él vio en ti algo. Recordemos que Dios no llama a capacitado, Dios capacita al que llama. Ante los ojos del pueblo de Israel, probablemente ese muchachito era un muchachito rebelde, un muchachito orgulloso, un muchachito revoltoso por ahí, pero Dios ya lo había escogido. Pero ¿qué había visto Dios en David? Dice la palabra del Señor que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre que Dios había elegido porque Dios vio algo en David. Dios te eligió hoy. Dios te escogió hoy. Dios te está llamando hoy. Dios no hace acepción de personas. Dios no desecha a nadie. Dios no rechaza a nadie. Dios llega y escoge a David y lo capacita en lo secreto. Ahorita vamos a ir a eso. Y dice que este gigante salía. Como regálame agua, por favor. Este gigante salía y apantallaba al pueblo de Dios y retrocedía. Probablemente cientos del pueblo de Israel enfilados en el ejército, y el rey Saúl comenzó a ofrecer una recompensa a aquel que fuera capaz de cortarle la cabeza a aquel gigante, pero nadie se atrevía. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nuestras batallas, ojo acá, iglesia, ¿cuántos están conmigo? Nuestras batallas no son carnales, no son físicas, sino que son espirituales. El pueblo de Israel lo estaba viendo de una forma física. El pueblo de Israel lo estaba viendo con los ojos humanos, pero David comenzaría a ver aquella batalla con los ojos espirituales. Ya David había pasado el proceso. Ojo acá, lo que a nosotros no nos gusta muchas veces, gracias, es el proceso que viene de parte de Dios, pero es necesario muchas veces el proceso, es necesario el desierto, porque de allí del desierto y del proceso es donde Dios nos va a capacitar y nos va a formar, nos va a fortalecer y nos va a ungir. Número uno, en la tormenta Dios nos prepara. Y dice que David escuchó a aquel gigante, aquel incircunciso, donde él decía: envíenme a uno de ustedes. Si yo lo venzo, ustedes serán mis esclavos. Y si él me vence a mí, seremos esclavos de ustedes o sus sirvientes. Y dice que David simple y sencillamente dejó las ovejas por allí para ir a ver a sus hermanos, pero fue Dios, dirigido por Dios, se encontraba en el momento exacto, a la hora correcta, en el tiempo exacto establecido de parte de Dios, porque allí iba a ser donde Dios iba a promocionar a David. Una vez más, esa palabra me gustó. De allí, de aquella circunstancia,
era donde Dios iba a promocionar a David. Muchas veces nos encontramos al frente del gigante, nos encontramos al frente de la tempestad, nos encontramos al frente del mar, pero de allí es donde Dios está formando verdaderos adoradores, verdaderos guerreros y verdaderos guerreras en el poderoso nombre de Jesús. Y dice que David se encendió en gran ira y él dijo lo siguiente: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este gigante? ¿Quién es este revoltoso para que le falte el respeto así al escuadrón del Dios, del ejército de Dios, del Dios viviente? ¿Quién es este? ¿Quién se cree este? Dijo David, y se encendió en gran ira y no miró su tamaño, no miró su parecer, no miró sus condiciones, su preparación, no miró nada. Simple y sencillamente: yo conozco uno más poderoso que ese gigante. Yo no sé cuántos están conmigo en esta hora, pero yo puedo sentir la presencia de Dios. Y él no miró ese gigante. ¿Sabes por qué? Porque David tenía relación con un gigante más poderoso que aquel que tenía al frente. David se relacionaba, convivía todos los días con un poderoso gigante. La escritura dice en Jeremías capítulo 20 verso 11: mas tú vas como poderoso gigante abriendo camino. Gigantes había montones en aquella época, pero poderoso solo hay uno. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios por esta palabra. Yo no sé cuántos pueden poner ahí un dedito, pueden poner algo ahí y decir amén. Yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús. David no se dejó apantallar por la circunstancia, porque conocía uno más poderoso que el que tenía al frente. Y él decía: ese incircunciso, ese gigante, este problema, esta circunstancia que tengo al frente es pequeña delante del Dios al cual yo sirvo, porque mi Dios es más grande, mi Dios es más poderoso, mi Dios es más fuerte, mi Dios es más maravilloso. ¿Sabes una cosa? Hay una frase que me gusta y dice: no les digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. El problema de nosotros los hijos de Dios es que muchas veces nos desenfocamos y apartamos nuestra mirada y comenzamos a poner nuestra mirada en la circunstancia, en el gigante, en la tormenta, en la crisis. ¿Sabe usted de alguien que esté necesitando esta palabra? Envíesela y dile: conéctate al tiempo de oración. Y ¿conoce usted a alguien que necesita esta palabra, o usted mismo necesita esta palabra? Disponga su corazón, porque Dios está hablando claro en esta hora. Y dice que David perfectamente, él dice, la poderosa palabra del Señor, que aquel gigante llegaba y amedrentaba, pero él sintió un vivo celo de parte de Dios. ¡Guau! Impresionante. Pero antes de que David se encontrara frente a ese gigante, en ese momento, dice doña Irma Montero: gloria al Señor. Claro que sí, doña Irma. Antes de que David se encontrara frente al gigante, primero necesitaría ser probado por Dios y formado por Dios. Muchas veces queremos estar en el nivel de gloria, pero no queremos pasar el proceso. Muchas veces queremos conquistar y derrotar gigantes, pero nos queremos brincar el desierto. Y muchas veces el desierto de la enfermedad, el desierto de la crisis, el desierto de esto, póngale nombre a su circunstancia, es lo que nos va a formar para lo que se viene. Ahora sí, dijo el Señor, ahora sí estás capacitado, David, ya te escogí, ya te ungí, ahora vas a pelear contra el gigante. Dice doña Miriam: bendito sea el Señor, qué gozo saber que contamos con el poder de nuestro Dios. Casi nada, doña Miriam, y dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos de esto? Romanos 8:31, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y David lo sabía perfectamente. Aquellos israelitas veían aquella circunstancia imposible. ¿Sabes por qué? Porque ellos no se relacionaban probablemente lo suficiente con el Señor por estar ocupados de la guerra. Pero David se estaba primeramente peleando una guerra en el mundo espiritual, porque cuando tú y yo peleamos las batallas en el mundo espiritual de rodillas, yo no sé cuántos están conectados conmigo en esta hora, cuando tú y yo estamos conectados con lo celestial, con lo grande, con el maravilloso que es Él, nos estamos preparando y nos estamos equipando para salir al frente de batalla y pelear contra gigantes. Ahora recordemos algo interesante, iglesia. Dice que aquel gigante llegaba y amedrentaba. Otra versión dice que intimidaba a los hijos de Dios. Eso es todo lo que hace Satanás. Diga, Satanás lo único que hace es intimidar. Satanás lo único que hace es esto, susurrar. Satanás lo único que quiere venir a hacer es venir a robarme y a robarnos lo que ya Dios tiene para nosotros.
Y hay algo interesante que me llama poderosamente la atención, iglesia. David llega y se presenta delante del rey. Tampoco se deja apantallar, tampoco se deja intimidar y dice lo siguiente: tu siervo era pastor de ovejas. Wow, y había dejado las ovejas al cuido. Aún estaba en el tiempo presente, pero él sabía perfectamente que después de ese día su vida no volvería a ser la misma. David sabía perfectamente que después de aquella circunstancia su vida daría un giro completamente y no volvería a ser la misma nunca más. David sabía perfectamente de que de ahí Dios sacaría la mejor versión de David, que Dios lo iba a promocionar y lo iba a patrocinar y lo iba a poner en lugares tan altos que iba a ser imposible que volviera a ser pastorcillo de ovejas, porque el tiempo de ser pastorcillo de ovejas para David ya estaba acabando. Ahora iba a comenzar un tiempo de reinado, ahora iba a comenzar un tiempo de conquista, ahora iba a comenzar un tiempo de gloria y de victoria en tu vida. Yo no sé por cuál temporada tú te encuentres, si es tiempo de sequía, tiempo de duda, tiempo de miseria, tiempo de escasez, tiempo de dolor, tiempo de esto, tiempo de lo otro, pero esa temporada en el nombre de Jesús tiene un fin, y así como tuvo un fin en la vida de David, así tiene un fin en nuestra vida. Yo no sé cuántos están conmigo acá, iglesia, pero yo siento la presencia del Señor en este lugar. Dele gloria a Dios por su palabra. Dele gloria a Dios por su palabra. Y dice la palabra del Señor. Sigamos leyendo, amada iglesia, que esto sea interesante. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas. Era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, vea la calidad y la magnitud de enemigos que David luchaba diariamente. Y hay algo que me llama poderosamente la atención, iglesia, y nadie se daba cuenta, nadie sabía, ni siquiera su padre Isaí no sabía que David en el bosque estaba matando osos y leones. Nadie sabe lo que tú estás peleando en lo secreto y lo que tú estás conquistando de rodillas. Esta palabra está tocando el corazón de alguien, de muchas personas en esta hora. Nadie se imagina, bendiciones doña Yadira, Dios te bendiga grande y poderosamente. Nadie sabía, ni siquiera sus propios hermanos, ni siquiera sus propios allegados sabían que David estaba matando osos y leones en el bosque. Él no se lo contaba a nadie, no se lo decía, él simple y sencillamente él disfrutaba el proceso. Y algo interesante, iglesia, no dice cuántas ovejas tenía su padre Isaí. No aclara la escritura cuántas ovejas tenía. Probablemente eran muchísimas ovejas, pero David daba su vida por una oveja. El hecho que llegara el león o llegara el oso y la arrebatara, él no decía: de por sí mi padre tiene muchas, una más o una menos, no se va a dar cuenta. Él luchaba con garras, luchaba con lo que tenía y se sentía comprometido con lo que Dios le había entregado en el momento. La palabra del Señor dice, escucha iglesia, el que me es fiel en lo poco, levanta tu mano derecha al cielo. Yo siento que el Espíritu Santo comienza a tocar vidas. El que me es fiel en lo poco, el que se siente comprometido donde yo lo he puesto, el que se siente identificado con mi obra y donde yo lo estoy produciendo a germinar. He aquí que vendrá un tiempo, yo no sé para quién es esta palabra, vendrá un tiempo donde te voy a promover, donde te voy a poner en lugares especiales, donde te voy a levantar, donde te voy a dar la victoria que tú tanto has anhelado. ¿Sabes por qué? Porque en lo poco fuiste fiel. ¿Sabes por qué? Porque aunque tienes poca fuerza, esta palabra va para alguien, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Te has mantenido fiel, te has mantenido firme. Dios comienza a tocar vidas y a tocar corazones en esta hora. Aunque tienes poca fuerza, no has renunciado, no has rechazado mi gracia. Y aunque muchas veces no has tenido fuerzas, pero siempre has mostrado una sonrisa para seguir mostrando mi amor y mi poder por las almas. Dice, Dios nos diseñó para cortar cabezas de gigantes. En el nombre de Jesús, dice Osquitar. David se sentía comprometido con lo que Dios le había entregado.
donde Dios lo había puesto. ¿Sabes qué es lo que pasa muchas veces? Que muchas veces renunciamos o nos quejamos o comenzamos a buscar pero donde Dios nos puso a producir, donde aquello que sea que estemos haciendo, no menosprecie, no des por menos, porque Dios honra a los que le honran y a los que se enfocan en la visión, a los que se meten en el reino, a los que se meten en cosas del reino. Dios no dejará sin respuesta, Dios no dejará, amén, dice Javier, Dios no dejará sin recompensa a todo aquel que se siente comprometido en esta hora por buscar las cosas de arriba. Amén, gloria al Señor. Yo no sé si me están escribiendo a través de la página de Radio Vida, no lo puedo ver ahorita, pero puedes dejarme tu comentario por acá también, por Hijos del Rey, la página, y yo voy a estarle saludando, voy a estar comentando, quiero orar por ti. Dios había elegido a David en una cena familiar donde él no fue invitado, donde eligieron a muchos de sus hermanos, a todos, pero David era un descalificado delante de sus hermanos y delante de su padre. Pero lo que sus hermanos Abinadab, Eliasam y todos, Sama y todos no sabían, es que Dios estaba procesando a David con las ovejas. Tanto así que hicieron un banquete, hicieron una reunión, pero David nunca recibió la invitación. David nunca recibió el aviso, ni llegó a oídos de él por parte de su familia diciendo, hoy va a venir un profeta a ungir el nuevo rey de Israel. No fue invitado, pero Dios conocía el corazón de David. Y si hay algo que Dios conoce y pesa, es el corazón del ser humano. No en vano la escritura dice que yo no miro como mira el hombre, pues el hombre mira según las capacidades del hombre. Pues yo miro lo que está en lo interior, yo miro lo que aquella mujer hace en lo secreto y provoca en lo secreto. Yo miro lo que aquel varón de rodillas me pide y arrebata y sigue luchando aunque no vea nada, no se canse y sigue orando. Yo eso lo veo, dice el Señor. No hay nada que se esconda delante de mis ojos. Yo todo lo miro, todo lo pruebo y todo lo sé, dice Jehová de los ejércitos. Cualquier cosa que nosotros hagamos en el reino no quedará sin recompensa. Amén. Impresionante. David ni siquiera estaba invitado al ejército. No calificaba para estar en el ejército. Pero Saúl y los israelitas estaban tan desesperados que simple y sencillamente ellos esperaban una oportunidad de alguien que dijera yo voy. No importaba si iba a morir, no importaba nada. Ellos lo único que querían era un voluntario, pero un voluntario procesado por Dios. Si algo sabía perfectamente David, es que él conocía perfectamente el Dios al cual usted y yo adoramos y al cual usted y yo servimos. El problema muchas veces es que se nos olvida en medio de la tormenta y en medio del desierto, se nos olvida quién es nuestro Dios y quién es el que pelea por nosotros. En cierta ocasión, están los discípulos en la barca de noche, la tormenta era contraria, las olas golpeaban aquella barca y dice que viene caminando Jesús por el agua. Y se turbaron en gran manera los discípulos y comenzaron a gritar un fantasma. Y Jesús les dijo, no se turben, soy yo. Jesús llegó transfigurado, porque si hubiera llegado en la forma de Jesús, lo hubieran reconocido en el momento. Llegó en una imagen, llegó en una forma, llegó en un resplandor, llegó en algo. Y los discípulos no lo reconocieron. Y Pedro le dice lo siguiente, Señor, si tú eres el que nos habla, manda que yo vaya hasta ti por en medio caminando sobre las aguas. Y Jesús le dice, ahí tienes, ven. Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Pero en el momento que él aparta su mirada, porque dice, mirando la ola y mirando los vientos y mirando el mar y mirando esto, apartó su mirada del maestro, comenzó a hundirse. El problema es que muchas veces desenfocamos la mirada del gigante
del poderoso gigante, poderoso solo hay uno, y comenzamos a poner la mirada en esto, en lo otro, en aquello, y la forma del poderoso gigante se comienza a distorsionar en mi vida y en mi corazón y en mi mente, y ya comienzo a dudar, ¿seré yo? ¿Será que Dios lo va a hacer? No, pero si este está más bien peor. No, pero si es que oro y no pasa nada. No, pero es que si sigo orando, tengo años luchando, tengo años peleando por esto y no pasa nada. Y es ese el enfoque, el propósito que Satanás quiere lograr. No permitas que la duda y el temor te amedrenten al frente del gigante. Si hay algo que el gigante quiere hacer es avergonzar y quiere robar. Si hay algo que el gigante, la circunstancia y el problema quiere hacer es encuevarte como encuevó a Elías. Y dice la escritura, porque me llama poderosamente la atención, primera de Samuel capítulo 17, verso 35. Dice, yo era pastor de ovejas, salía yo tras el león o tras el oso, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se me levantaba contra mí, le echaba mano, yo le arrancaba la quijada, lo mataba y lo hería. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl, ve, y el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó una coraza. Y ciñó David una espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David, no, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué, porque yo no fui enseñado de esta manera. Hay algo interesante acá, iglesia. Hay algo interesante. Y es que David sabía perfectamente que si el Señor lo había librado de las manos del león y del oso, ¿qué le hacía pensar al pueblo que Jehová lo dejaría morir frente a aquel gigante? Si Dios lo había honrado en lo secreto donde nadie lo veía, ¿qué le haría pensar de que lo iba a avergonzar en público? Yo no sé si me estoy dando a entender en esta hora. Si Dios lo había librado cuando lo atacó el oso, cuando lo tocó el león, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios le había entregado la victoria y él sabía perfectamente, las palabras de David fueron estas: si Dios me libró en el pasado, Dios me va a librar en el presente y Dios me va a librar en el futuro. Muchas veces tendemos a olvidar de a dónde Dios nos libró, de a dónde Dios nos sacó. Muchas veces tendemos a olvidarnos lo que